Dios me los bendiga a todos, mis hermanos de las diferentes células, la Iglesia Nueva Vida. Nos da gusto encontrarnos y cada vez estamos expectantes de el regreso a nuestros templos. Yo sé que todavía ya hay algunas iglesias que están empezando a reunirse, pero nosotros queremos un poco más esperar por cuestión de precaución. Acá en nuestra ciudad pues todavía tenemos... está en pleno auge, ¿no?, esto del contagio. Por lo tanto, pues vamos a seguir unas semanas más reuniéndonos de esta manera. Ya luego, pues Dios nos permita poder volver a las células, poder hacer el trabajo tal cual lo veníamos haciendo. Vamos entonces hoy a empezar una nueva serie. En todas las células, pues aquí empezamos una nueva serie que viene a ser como quiera la tercera serie, ¿no? El tercer nivel de este año. Esta serie se titula Milagros Asombrosos. Usted sabrá que en toda la Biblia hay decenas, centenas de milagros. Aquí hemos escogido los milagros más tremendos, más impactantes, y le hemos cubierto todo bajo el título Milagros Asombrosos. La idea es ir conociendo de una o de otra manera lo más relevante de toda la Biblia. Hemos visto personajes importantes, hemos visto grandes temas de la Biblia. Ahora vamos a ver los milagros más grandes, los milagros asombrosos que se encuentran en la palabra de Dios. Así que vamos a leer en Éxodo capítulo 14. El primer milagro que vamos a ver aquí es el cruce del Mar Rojo. Ese es el tema del estudio de hoy, el cruce del Mar Rojo. Es uno de los milagros de otro mundo. Solo Dios puede hacer algo como esto. Éxodo 14 del 1 al 4. Dice, los israelitas cruzan el Mar Rojo. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Vamos a hacer una oración. Amado Padre, te pedimos en este momento nos bendigas y nos alimentes con tu palabra. Señor, que este estudio sea de gran ayuda a todo el que lo escuche. Edifica nuestra fe. Háblanos, Señor. Haznos creer en el poder para hacer milagros que tú sigues teniendo hasta el día de hoy. Los milagros siguen porque tu poder continúa. Señor, gracias te damos. Activa la fe. Activa en nosotros, Señor, esa capacidad para creer en ti y en lo que puedes hacer. En el nombre de Jesús. Amén. El cruce del Mar Rojo. Dice, ¿cómo sucedió este milagro? Vamos a entender un poquito cómo ocurrió este tremendo milagro en el pueblo de Israel. Dice, los israelitas habían vivido como esclavos en Egipto alrededor de 400 años. Eso está en Éxodo 12:40. Para los que no lo saben, yo creo que la mayoría ya lo conocemos, pero no está de más, de pronto alguna persona es primera vez que escucha esto y no quiero que empiece el estudio desconectado de esta idea, ¿no? El pueblo de Israel nació dentro de lo que era un país, el país de Egipto. ¿Por qué? Porque una familia, un grupo pequeño de descendientes de Abraham fueron a Egipto y se quedaron viviendo allí, y Dios había dicho a Abraham que iba a multiplicar su descendencia. De manera que pronto ese grupo pequeño empezaron a reproducirse y crecieron, se hicieron cientos y luego miles y seguían viviendo allí, pero los egipcios a todos los iban cogiendo de esclavos. Entonces llegó el tiempo cuando el maltrato que recibían fue tanto que los israelitas le pedían a Dios compasión. Señor, sácanos de aquí, nos tienen como esclavos en Egipto. Y Dios decide llamar a Moisés para que sea el líder que iba a sacar a Israel del país de Egipto. Y los iba a llevar a otro territorio que Dios les iba a dar para que sea su patria, su suelo patrio, a la tierra de Canaán.
Entonces, ahí está resumido un poco la historia. Ahora, cuando Moisés va donde Faraón a decirle que Dios había ordenado que deje ir al pueblo de Israel a adorarle allá en el desierto, Faraón no quiso. ¿Por qué no quiso Faraón? La respuesta es obvia, porque se le iban los esclavos. Eso significaba para Faraón: vas a perder toda esta mano de obra gratuita que has tenido aquí. Entonces él obviamente dijo, no, ¿y quién es Dios? ¿Y por qué lo voy a dejar ir? Y empezó a poner toda clase de pretexto. Entonces, ese es el contexto, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel desde que fue esa pequeña familia hasta que Dios los sacó? Alrededor de 400 años vivieron en Egipto. Esa es información muy importante. Dios había prometido a Abraham que a su descendencia le daría la tierra de Canaán. Para que Faraón, rey de Egipto, dejara salir a los israelitas, Dios sabe cómo le metió presión a Faraón, porque él dijo, no los voy a dejar ir. Dios le metió presión a través de las 10 plagas. Las 10 plagas fueron 10 juicios de Dios, castigos de Dios, no para Israel, solo a todo el país de Egipto. Todos los egipcios sufrían las plagas de los tábanos, de la sarna, de los piojos, de las ranas. A ellos, pero donde estaban ubicados los israelitas, a ellos no les sucedía. Era claro de que esto era un castigo de parte de Dios para Faraón, como digo, para meterle presión. Y ahora, cada vez que mandaba una plaga, que Dios mandaba una plaga, Faraón un rato se asustaba y decía, bueno, que venga acá rápido Moisés. Y le decía, pídele a Dios que quite esta plaga. Y ya cuando le quitaba la plaga, otra vez decía, no, ya no lo voy a dejar ir. Solo los dejo ir, pero vayan y regresen, vayan nomás un grupo. Bueno, y empezó a hacer cosas como esa. Pero le decía a Moisés, no, aquí tienen que ir todos. Lo que Dios ha dicho es que todo el pueblo, hasta los animales, todo lo que tenemos, nos vamos con todo. En otras palabras, no estés esperando que Israel regrese. Dios ha decidido sacar a este pueblo que tú has tenido como esclavo y Dios le va a dar una patria, un territorio. Entonces, Dios, ¿cómo presionó finalmente a Faraón? Con la 10ª plaga, la última, que fue la muerte de los primogénitos. Entonces murieron todos los hijos mayores de los egipcios, incluido el hijo del rey Faraón. Cuando murió el hijo ya dijo, no, ya esto se está poniendo cada vez más feo. Si ya estamos hablando de imagínense un muerto por familia, fue una mortandad terrible. Y ya le digo, ya está en la misma casa del rey. Así que el rey dijo, ya está bien, no aguanto más, vayan. Los deja ir, empiezan a salir. Salieron esa misma noche rápido. ¿Y qué pasó? Que al rato, después de haberlos dejado salir, Faraón viene y dice, creo que cometí una locura. No. Preparó al ejército, dio la orden, llámeme a todos preparen los carros y todas las armas de guerra que tenían, vamos a otra vez traerlos de regreso. Así que eso fue una cosa tremenda esa noche, fue una cuestión de tremenda agitación social, preocupación para los israelitas que iban huyendo, y luego cuando empezaron a ver que todos los ejércitos de Faraón iban tras de ellos, eso fue una cuestión tremenda. Dice, la última plaga de las 10 fue la muerte de los primogénitos. Cuando el primogénito de Faraón murió, él decidió dejar salir de su país a los israelitas. Los que salieron de Egipto fueron 600,000 hombres. En 400 años, un grupo como de 70 que fueron lo que llegaron ahí a Egipto, se habían convertido en una multitud tremenda. Aproximadamente 600,000 solo varones, solo hombres, sin contar mujeres y niños. Éxodo 12:37. En total, ya sumando un promedio de hermanitos que podían tener estos chicos, de la mamá también de ellos, de las mujeres, estamos hablando de un promedio de 2 millones de personas. 2 millones de personas que vivían en el país de Egipto. A todos ellos Dios los sacó. ¿Se pone a pensar usted, ha pensado en cómo hizo Dios para llevar a toda esa multitud, 2 millones caminando? ¿Cómo Dios hizo para alimentar a 2 millones durante 40 años que duró la peregrinación? Que por cierto no tenía que durar 40 años. ¿eh? La peregrinación tenía que durar alrededor de unos 13 días. Pero se convirtió en 40 años porque el pueblo de Israel desobedeció a Dios. Bueno, ese es otro tema, pero es información también que debemos saber.
Faraón se arrepintió después de haber dado la orden para la salida de Egipto y decidió ir con su ejército a traer de vuelta a el pueblo de Israel. Cuando los israelitas vieron al ejército de Faraón, temieron, claro, ¿quién no? Ver que estaban allí, ya el mar estaba enfrente y atrás los ejércitos de Faraón, los israelitas temieron y clamaron a Dios. Dios le dijo a Moisés que extendiera su mano sobre el mar y el mar se dividiría. Fue así como Dios abrió camino en medio del mar. Imagínense eso. Estaba el mar al frente, estaban los ejércitos de Faraón atrás y en medio el pueblo de Israel asustados, nos van a matar aquí nos matan. O bueno, no creo que los mataran a todos, pero los iban a torturar. No los iban a matar, ¿por qué? Porque los que querían eran trabajadores, esclavos. Si los mataban se quedaban sin nada, pero los queremos de vuelta. Entonces yo creo que dijo, nos van a llevar de nuevo. Y lo que Dios le dice a Moisés es, extiende tu mano hacia el mar. Y la extendió y automáticamente se abre un camino. Dígame si no es un milagro espectacular. Dice, los ejércitos de Faraón entraron por el camino que Dios había abierto en medio del mar y cuando los israelitas, el último israelita que iba en la multitud de los 2 millones, había terminado de pasar allá del otro lado, no fue por medio mar, no, pero por un lado del mar donde abrió camino, pasaron allá al otro lado y Dios le dijo a Moisés que nuevamente extienda su mano. Y Moisés vuelve a hacer lo mismo y el mar regresa. Pero ya para ese momento los ejércitos de Faraón habían entrado en el camino. Estaban en medio camino en el mar. Entonces, ¿qué sucedió? Ya los otros habían pasado. Extiende la mano Moisés y las 2 paredes de agua se juntan. Todo el ejército de Faraón se ahogó. Caballos, todo lo que tenía vida y que iba ahí, murieron. Así que imagínense un país perder el ejército en un momento, ¿no? Así de tremendo fue eso. Dice que allí quedó sepultado en el Mar Rojo todo el ejército de Faraón. Eso está en el capítulo 14. Ustedes lo pueden leer todo el capítulo, pues por el tiempo obviamente yo no lo reviso acá. Faraón es un ejemplo de cómo trabaja Satanás. Faraón es un tipo de Satanás. Y Egipto es un tipo del mundo en el que nosotros vivimos. Es muy importante conocer las estrategias de la mentalidad de Faraón para entender la mentalidad y las estrategias de Satanás. Satanás tiene esclavizada a la humanidad. Este es el Egipto de Satanás, el mundo. Y Satanás tiene esclavizada a la gente, lo tiene trabajando allí como esclavos, que no los quiere soltar. Los ha comprado, los ha embolatado con ideas como no creas en el Evangelio. El Evangelio no es el mensaje de salvación. Hay miles de religiones, puedes escoger cualquiera. Cualquier cosa que creas funciona. Todos los caminos te llevan a Dios y un montón de cosas, pero la idea de Satanás es no soltar a los esclavos. Por eso es que hay tanta gente sin Dios que vive esclava del temor, esclavos de vicios, esclavos de pecados. ¿Por qué? Porque el faraón, en este caso el Satanás, es el que mantiene la misma estrategia que usaba Faraón con los israelitas allá en Egipto. Dice, Satanás no les permite acercarse a Dios, pero Jesús vino a este mundo justamente a rescatarnos del dominio de Satanás. O sea, Jesús viene a ser como lo fue Moisés. Moisés fue el hombre usado por Dios para dar libertad a los israelitas. Jesús es el hombre, el Hijo de Dios, para dar libertad a los cautivos por el pecado. Y yo le pregunto a usted, ¿usted ha sido ya libre del dominio del pecado o hay algo que lo esclaviza? ¿Usted puede reconocer que vive en condición de esclavo o de libre? ¿Verdaderamente es libre? ¿Jesús lo ha libertado a usted? ¿Sí o no? Si tal vez es esclavo del temor, si es esclavo de un vicio, del cigarrillo, del alcohol, de la droga, no es completamente libre. O sea, Faraón, Satanás, lo tiene esclavizado. ¿Va a seguir viviendo así? Es la pregunta. De la misma manera que Faraón, Satanás no quiere que ninguna persona salga de su dominio. Por eso, cuando alguien quiere acercarse a Dios, siempre se le van a presentar contratiempos y dificultades. Porque Satanás intentará hacerlo regresar a la esclavitud
del pecado. Eso es típico, que una persona dice, está yendo a la iglesia y viene el papá, la mamá y le empieza a meter presión. Hijo, no vayas a esa iglesia, de gana estás yendo, te van a engañar, te van a quitar la casa y bueno, tantas cosas que le dicen. Entonces hay gente que dice, no mamá, no te pongas, no, mire, si usted va a ir a esa iglesia, usted olvídese que es mi hijo. ¿Y sabe lo que pasa allí? Que hay gente que ha dicho, está bien, ya no voy a ir a la iglesia para que no se enoje mi mamá o mi papá, para que mi familia no me aísle, voy a dejar de ir a la iglesia. Es como que Faraón fue y los convenció y le dijo, no te vayas, ven otra vez, tú eres mi esclavo, tú me perteneces. Así que depende de usted si quiere pues seguir en condición de esclavitud o quieras aceptar la invitación de Jesús que dice, Satanás te tiene esclavo y te quiere tener esclavo para llevarte a la condenación. Dice, muchas veces antes de venir a la célula o de ir a la célula, antes de ir a la iglesia, se le pueden presentar inconvenientes para que usted no se acerque a Dios. Yo conozco bastante gente que de pronto dice, pastor, sin falta el domingo voy a la iglesia. Y cuando llega el día y pues no lo veíamos llegar y se le pregunta, oye, ¿qué pasó? Y dice, ni sabe. Ya estaba listo para ir y justo me llega un cliente, justo me llega un familiar, una tía que no había visto hace mucho tiempo y cómo le decía que no y me quedé. Y yo eso siempre lo oigo. Y hay familias cristianas que a veces ya están listos y dicen el carro no prendió y se perdieron las llaves y el gato llegó envenenado y no sé qué. Tantas cosas que pasan. ¿Por qué? Satanás no quiere soltar a la gente. Y hasta donde más puede, intenta detenerlos, intenta frenarlos. Yo no sé si hubiera llegado Faraón allá y no se hubiera abierto el mar, ¿qué les hubiera dicho? Miren, les voy a pagar algo, ya no van a ser esclavos, o voy a darles un mejor trato. No sé qué les hubiera dicho para tratar de convencerlos, vengan, o a la buena o a la mala los iba a llevar, ¿no? Pero creo que hubiera propuesto algo, y Satanás eso sigue haciendo hoy. Trata de decirle a la gente que no, que por favor, que no se conviertan, que no se metan. Y hay algunos que van a la iglesia pero nunca se comprometen, no se bautizan. Satanás le dice ya, anda a la iglesia, pero por favor no te bautices, no te metas tanto, no te hagas fanático. Y hay gente que ahí se ha quedado, se dejó convencer por Satanás y nunca se han convertido completamente. Yo conozco a hermanos que van a la iglesia y ya tienen tiempo, algunos hasta ya son bautizados, pero ellos no dejan de hacer la fiesta mundana en la casa. Ellos no dejan el trago. En alguna reunión familiar hay trago. Y de vez en cuando por ahí la mala palabra, el cigarrillo, y ya están en la iglesia. ¿Sabe por qué? Satanás los ha convencido. Conoce a Jesús, pero no te conviertas completamente. Sigue manteniendo nexo con el mundo y como que le da permiso. Acércate a Dios, pero no sueltes lo mío. Y hay gente viviendo así. Déjeme decirle, si esa es su realidad espiritual, si usted, conociendo de Dios, permite todavía participar, se permite o le permite a su familia participar de fiestas mundanas, de cosas así, usted está perdido, está desconectado de Dios, porque no se puede servir a Dios y a Satanás al mismo tiempo. La Biblia dice, no puede servir a dos señores. Si usted sigue a Dios es enemigo de Satanás. Si es enemigo de Satanás no puede usar lo que el enemigo ofrece. ¿De qué cambio estamos hablando? Dice, es que ya no es como antes. Antes me emborrachaba hasta perder el juicio, ahora me emborracho nomás hasta ya estar medio mareado. Es un engaño, es la estrategia del diablo para que usted siga atrapado allí. A algunas personas el enemigo les pone pensamientos tales como jamás podrás cambiar. Si eso pasa, no se rinda, por favor. Si el diablo le ha dicho eso, no se rinda, no regrese, no vuelva atrás. Sepa que Dios está dispuesto a socorrerlo y a librarlo de la obra del enemigo. No está solo, el Espíritu Santo está para ayudarle. Te dice, pero es que me cuesta, se me hace difícil, mi familia se va a resentir. Dios le ayudará y le dará gracia y obrará en el corazón de esa familia. Que tal vez al principio se pueda resentir, sí, pero luego ellos vendrán y lo buscarán. Y alguna necesidad o algún problema habrá para que vengan y digan, ora por mí. Yo quiero ir a tu iglesia. He visto el cambio en tu vida. Solo es la estrategia que usa el diablo para meterle presión a ver si lo hace regresar a Egipto. Eso ya depende de cada cual. Dios sigue abriendo caminos donde no los hay. Así como abrió camino en el mar, ahí no había camino. Dios sigue haciendo esos milagros, abriendo caminos donde no los hay. El mar rojo puede ser una enfermedad. Está parado allí y lo que ve al frente es peligro.
como algo que me dice detente, no pases, no puedes pasar, no puedes vivir, nunca más vas a volver a ser como antes. El Mar Rojo puede ser una enfermedad, una fuerte crisis económica, pueden ser deudas que parecen impagables o cualquier otra situación difícil que se le para enfrente y dice no puedes caminar, no puedes avanzar. ¿Tiene usted un Mar Rojo ahora mismo enfrente suyo? ¿Tiene usted algo que le dice y lo hace creer como en una forma amenazante, no puedes continuar? Regresa, o si quieres entrar aquí, yo te ahogo, yo te mato. Que era lo que el mar, si el mar podía hablar, el mar era como que le amenazaba a Israel. Y el mar en este caso le estaba diciendo, no puedes pasar. Pero aparece Dios y dice, ¿qué es lo que estás diciendo? Mar, tú le estás diciendo a mi pueblo que no lo dejas pasar. Yo te hice a ti. Yo tengo poder sobre todo. Yo tengo poder sobre la crisis, sobre las deudas, sobre la enfermedad, sobre el cáncer, sobre lo que sea. Así que basta que yo quiera hacer el milagro y solo es eso lo que se necesita, porque tienes que abrir camino para que mi pueblo pase por en medio de ti. Mire, si Dios resuelve hacer un milagro, aunque el decreto, aunque el diagnóstico, aunque la realidad sea otra, Dios dice, eso es lo que dicen ustedes, pero yo soy Dios y podrás caminar. Continúa. Por eso es que, mire, yo soy realista. Cuando veo una noticia, cuando veo alguna cosa, yo creo, porque yo sé lo que es, por ejemplo, cuando un médico a uno le dice, usted tiene esto, usted va a morir de esto, esto nunca se va a curar. Entiendo, el médico habla de lo suyo, ha estudiado, como yo hablo de lo que yo estudié también y es mi profesión y obviamente uno sabe, ¿no?, que lo estudió y todo. Entonces no me pongo a pelear, pero hay algo que yo tengo claro, que hay un Dios sobrenatural que se mueve con otras leyes, ¿verdad?, que son superiores a las leyes que rigen la naturaleza. Entonces cuando un médico, cuando un profesional le habla, él le habla en base a las leyes naturales. Pero acá estamos hablando de un Dios que puede romper esas leyes. Entonces, si Dios no ha resuelto hacer un milagro, se cumple la ley natural. Pero cuando Dios quiere hacer un milagro, no hay ley natural que detenga lo que Dios ha dicho. Por ejemplo, ¿cómo se puede explicar que el mar se abra? Que haya camino en el mar. ¿Cómo se puede explicar? ¿Hay una ley natural? Algunos han buscado una explicación natural. Dicen, probablemente en esa parte había un banco de arena. De manera que había como un cerro de arena por debajo y había una capa fina de agua. Vino un viento de tal dirección a tal dirección, de tantos kilómetros por hora, sopló y entonces solo hizo que se abra un poquito el agua y ahí se descubrió el muro de arena que había. Eso es gente que trata de decir, es que Dios no puede hacer tanto, lo único que podría es mandar un viento más o menos que baje un poquito el agua y por ahí caminaron. O sea, el milagro que hizo fue como descubrirle, mira, aquí ha habido un camino de arena. Pero alguna vez alguien dijo esto y de verdad es gracioso que un ateo, ¿no?, quiso decirle, ustedes creen en tonterías, Dios no abrió ningún camino, había un muro de arena, solo pasó un pequeño viento, un ligero viento y obviamente se descubrió el camino y por ahí caminaron. Eso fue todo. Y dice que esta persona le respondió, le dijo, mire, pues Dios sigue siendo igual de poderoso, si fue así como usted dice, porque tuvo que haber hecho un milagro para que todos los egipcios se ahoguen en ese poquito de agua. Es verdad, ¿no? Si es verdad que había el muro de arena y solo el agua bajó unos centímetros, entonces, qué milagro que pudo ahogar a un ejército en 10 centímetros de agua, yo no sé qué tanto era. Así que creo que con eso dijo, mi razonamiento ha estado mal. Tuvo que haber suficiente agua para que se ahoguen todos esos caballos y todo el ejército de Egipto, ¿no? Son cosas, pero obviamente gente que no cree en el poder de Dios. Hay gente que cuando Dios hace un milagro dice, no, es que los exámenes estuvieron mal, se equivocó el laboratorio y toda la cuestión, ¿no? Pero bueno, nosotros creemos en el poder de Dios. Yo sé que se pueden equivocar, son humanos, pero entonces también como se puede equivocar el que hizo el examen en el laboratorio, se puede equivocar el médico que me da el diagnóstico también, pues. Entonces yo creo en el poder de Dios, yo creo en los milagros, yo he recibido milagros. Por eso es que creo,
porque yo los he recibido. Si usted quiere no creer, no lo crea. Si usted quiere decir que no hay milagros, allá usted, pero yo sé que existen los milagros porque Dios existe. Y Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. El poder de Dios no tiene límites. Así como abrió camino en medio del mar, Dios nuevamente puede abrir un camino o hacer un milagro. Consagre su vida completamente a Dios y verá cómo Él obrará milagrosamente en su favor. De verdad, Dios puede restaurar su familia. Dios puede restaurar ese matrimonio que está o a punto de quebrarse o ya está roto. Pero Dios tiene el poder. Si uno busca a Dios de todo corazón, Dios siempre estará presto para socorrer a quienes confían en Él. Como conclusión, cuando se sienta desesperado o acorralado por Faraón y por el mar, por un problema, por una enfermedad, por la familia, por la crisis, por lo que sea, completamente encerrado, acorralado, clame a Dios con todo su corazón y verá la salvación que viene de Él. Dios de pronto dice, aquí estoy, te puedo levantar, te puedo hacer invisible. En una ocasión dice la Biblia que a Jesús lo quisieron lanzar por un despeñadero. Y imagínense, quiere decir que tenía a la gente por un lado y el precipicio del otro lado, ¿no? Lo querían lanzar por ahí. ¿Y qué hizo Dios? Lo volvió invisible seguramente, porque dice que Jesús se salió y ellos no lo vieron por dónde salió. Son milagros que Dios puede hacer. Jamás intente regresar a Egipto, por favor. Jamás intente volverse al mundo. Jamás intente apartarse de Dios. En Egipto, le hago acuerdo, en Egipto, en el mundo, hay esclavitud. En el mundo hay sufrimiento. Sin Dios hay sufrimiento. Sin Dios hay muerte. No se deje engañar por Satanás, que le dice, ¿para qué quieres el evangelio? ¿Para qué la iglesia? Todo está peor. Mentira. La vida sin Dios es peor. La vida sin Dios. Mire, en la vida cristiana hay problemas, pero la vida sin Dios es peor. Así que no se deje engañar. En Dios hay libertad, hay paz y hay vida eterna. Dios le ofreció vida a Israel, le ofreció herencia a este pueblo, les hizo un milagro. Y ese Dios puede seguir haciendo milagros hasta el día de hoy. Tal vez usted ahora mismo está pasando por una situación difícil. Si ese es su caso, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios creyendo. Dios puede abrir el mar otra vez. Dios puede hacer milagros nuevamente. Vamos a orar. Amado Dios, tal vez hay varias personas mirando este estudio que están pasando, mi Dios, creo que la misma situación, bueno, no exactamente frente a un mar de agua, pero frente a un problema que los amenaza. Posiblemente hay personas que ahora mismo sienten que están acorralados, que no hay salida. La crisis, la enfermedad, los problemas lo han llevado a un punto donde la persona siente que no puede más y que no va a salir de esta. Pero aquí está Dios dándonos una palabra para decir, ¿quieres creer en mí? ¿Crees que yo puedo? ¿Estás dispuesto a seguirme y a obedecerme y a convertirme en tu Dios? Y si es así, Dios dice, te puedo demostrar que yo puedo abrir caminos donde no hay. Yo puedo traer libertad y liberación donde nadie más la puede ver. Señor, te pido que tu mano poderosa sea obrando en favor de cada persona que ahora mismo en fe te está pidiendo un milagro. Tu mano sanadora sobre aquellas personas que tienen una enfermedad, aquellos cuyas vidas están en peligro de muerte, aquellos que han recibido un diagnóstico final, como diciendo, te queda poco tiempo. Señor, tú tienes poder para sanar. Tú obras milagros, tú puedes deshacer ese tumor. Señor, tú puedes hacer que esos riñones empiecen a funcionar en el nombre de Jesús. Esa sangre sea purificada. Señor, no hay lupus, no hay osteoporosis, no hay enfermedad del hígado ni de ningún órgano nuestro que pueda mantenerse cuando tú quieres hacer un milagro. En el nombre de Jesús, sanidad sobre aquellas personas enfermas. Señor, salida para aquella persona que está acorralada por las deudas.
tú puedes hacer un milagro, porque tú eres Dios. Gracias, Dios, por animarnos y recordarnos que tú puedes hacer milagros asombrosos. Así como lo hiciste en el pasado, lo puedes hacer hoy. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El versículo para memorizar esta semana está en Jeremías 32, 27. Jeremías 32, 27. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima.